Bien, un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, Uribe's School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Y esta clase el día de hoy, viernes 20 de noviembre, va dirigida a los estudiantes del tercer año de secundaria, secciones A, B y C. Bien, vamos a empezar entonces y el día de hoy vamos a hablar acerca del desarrollo del tercer militarismo en el Perú. Hoy vamos a hablar del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. Miren ustedes, este señor que lo estamos viendo en pantalla, Luis Miguel Sánchez Cerro, pues va a gobernar el Perú desde 1930 a 1933. ¿Por qué razón, Sebastián Carvajal, por qué razón gobernaría un corto tiempo? Hoy lo sabremos. Hoy sabremos por qué razón solo gobernó casi 3 años. Hoy vamos a saber que Luis Miguel Sánchez Cerro no entró a la presidencia por la puerta, sino por la ventana. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiere decir tu profesor César Uribe? Que Luis Miguel Sánchez Cerro derrocó a través de un golpe de Estado, nada más y nada menos, al titán del Pacífico Sur. ¿De quién estamos hablando? Del presidente Augusto Bernardino Leguía. Leguía, como tú sabes, tema anterior, gobernó el Perú desde 1919 hasta 1930. 11 años en el poder tuvo el presidente Augusto Bernardino Leguía. Miren ustedes, ¿y por qué gobernó tanto tiempo? 11 años, el oncenio de Leguía. Escúchame bien, Harumi. Escúchame bien, Oscar Emilio Quincho de la Mata. ¿Por qué razón gobernó 11 años? Porque cambió la Constitución. La Constitución de 1860 fue cambiada por la Constitución de 1920, una Constitución que duró 60 años. Y con la Constitución de 1920 ya el presidente podía ser reelegido cuantas veces desee. Y eso es lo que pasó con Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía se va a nombrar presidente en 1919, luego en el 24, luego en el 28, y quiso quedarse un largo tiempo más. Si Luis Miguel Sánchez Cerro no lo hubiese sacado del poder, este señor quería hacer lo que en México había hecho Benito Juárez y Porfirio Díaz, o lo que en Cuba había hecho Fidel Castro, pero lo sacaron del poder. ¿Por qué lo sacaron del poder al presidente Leguía? Debido al despilfarro, debido al endeudamiento atroz, debido a ese abrazo que le dio a los Estados Unidos de Norteamérica y debido a la caída del famoso Wall Street, de los jueves negros del Wall Street, la caída de la bolsa de valores. Algo que escandalizó pues definitivamente el gobierno, el despilfarro, ¿no? En grandes obras que el presidente Leguía pues acostumbró durante ese tiempo en la historia del Perú. Desde Arequipa, este señor, Luis Miguel Sánchez Cerro, el comandante del ejército Luis Miguel Sánchez Cerro, organizó su motín, organizó rebelarse y no paró hasta sacarlo del poder y lo llevó a prisión al presidente Leguía. Lo encerró en la penitenciaría de Lima y ahí murió el presidente Leguía, señores. Por esa razón Leguía, grábate bien esto, Oscar, por esa razón Leguía, ¿qué cosa? Muere estando preso. Se convierte en el primer presidente que va a fallecer, que va a dejar de existir estando en una prisión. Alberto Fujimori pasaría a la historia, señores, si esto acontece con él. Sería el segundo presidente en la historia que fallece o deja de existir en una cárcel, en una prisión. Bien, olvidémonos ya entonces del presidente Leguía y hablemos de este personaje
Este personaje inicia en el Perú el denominado tercer militarismo. Ah, si hubo un tercer, hubo un segundo. Y si hubo un segundo, hubo un primero. Y el primer militarismo, Camila, ¿me escuchas? El primer militarismo se dio después de la batalla final de Ayacucho. ¿Se recuerdan ustedes? El primer militarismo se dio desde el inicio con José de la Mar. El segundo militarismo se dio en el Perú, señores, después de la Guerra del Pacífico, con el presidente Miguel Iglesias. Y el tercer militarismo se da con este señor. Y el cuarto militarismo se daría con Juan Velasco Alvarado, años más tarde, 1968, 3 de octubre del 68, cuando le da golpe de Estado al presidente Fernando Belaúnde Terry. ¿Qué significó, señores, el tercer militarismo? Fue un periodo en el que los gobernantes eran totalmente, categóricamente militares. Y acá tenemos en pantalla, ahí está el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. Le sigue a su costado el presidente Oscar Raimundo Benavides. Le sigue a su costado el presidente Manuel Prado Ugarteche. Le sigue a su costado el bigotón José Luis Bustamante y Riveros. Y le sigue después con uniforme, nada más y nada menos, el presidente Manuel Apolinario Odría. ¿Está quedando claro, Camila Carvajal o Sebastián Carvajal? ¿Cómo se originó el tercer militarismo? Miren ustedes, en agosto de 1930, con el respaldo de los terratenientes, gamonales, hacendados en el sur, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro dio un golpe de Estado autoproclamándose gobernante del Perú, autoproclamándose, o sea que entró por la ventana, no fue elegido presidente. Pero ¿saben qué cosa pasó? Lo hicieron renunciar después. Lo hicieron renunciar meses después para que convoque elecciones y postule a la presidencia del Perú. Y ganó las elecciones. O sea, entró por la ventana, se sentó en el sillón presidencial, así como yo estoy sentado, y luego se puso en pie y luego ingresó por la puerta a través de elecciones, donde tuvo como resultado la gran victoria. El tercer militarismo, señores, se inicia, repito, en 1930 y va a tener una duración de 26 años, desde 1930 con el presidente Sánchez Cerro hasta 1956 con la culminación del gobierno de Manuel Apolinario Odría. Ahí está en pantalla, Luis Miguel Sánchez Cerro. Luego de haber tomado el poder mediante un golpe de Estado, Sánchez Cerro es obligado por la Junta Militar de aquel tiempo a renunciar. ¿Para qué? Para postular. Miren ustedes esa lógica. Renunciar para luego postular y convocar a nuevas elecciones. Y en esas nuevas elecciones, señores, victoria para el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. Ahí lo vemos. Miren ustedes. El comandante Luis Miguel Sánchez Cerro postula en 1931 a la presidencia del Perú. ¿Y saben con quién se enfrenta? Nada más y nada menos, ahí está en pantalla una foto que me ha facilitado Oscar Emilio Quincho de la Mata, ¿no? El gran maestro y orador Víctor Raúl Haya de la Torre. Ahí, su rival político en 1931 fue el gran maestro, creador y fundador del Partido Aprista Peruano de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Víctor Raúl Haya de la Torre se enfrenta con Luis Miguel Sánchez Cerro en las elecciones del 31. Miren, señores, y gana las elecciones por una mínima cantidad de votos, nada más y nada menos, Luis Miguel Sánchez Cerro. Eso no le gustó a Víctor Raúl Haya de la Torre. Este dijo, han sido elecciones amañadas, han sido elecciones fraudulentas. Por esa razón hemos tenido la victoria de Luis Miguel Sánchez Cerro. ¿Saben qué pasó? Empezó un tiempo de protestas, un tiempo de alzamientos, un tiempo de rebeldías por parte de los apristas liderados por Víctor Raúl Haya de la Torre. Haya de la Torre y los apristas le juraron vengarse, le juraron reclamar. ¿Qué cosa? Esta elección fraudulenta que tuvo en 1931. Pero así
teniendo el poder en sus manos, ganó las elecciones de 1931, representando a la agrupación política, miren ustedes, Unión Revolucionaria. Y ahí tenemos otra foto que me ha facilitado Oscar Emilio Quincho de la Mata, una fotografía original de aquellos tiempos en blanco y negro, donde vemos al presidente Luis Miguel Sánchez Cerro, donde lo vemos ahí luciendo el uniforme y con su comitiva, con ese consejo militar, con esos ministros que lo van a acompañar en el gobierno. Ahí está, con mayor claridad. Durante el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, este va a favorecer, va a apoyar a los latifundistas, a la oligarquía, una oligarquía agroexportadora. ¿Qué quiero decir? Aquellos hombres dueños de tierras, aquellos gamonales, aquellos hacendados que hacían trabajar a los campesinos, ¿para qué cosa? Para exportar, ¿qué cosa? Materias primas al extranjero. Miren ustedes, ¿qué pasó durante el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro en el aspecto económico? Se quiso, miren ustedes, mejorar la economía del Perú. Luego de la crisis en 1929, propiciada en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Se recuerdan ustedes del famoso Jueves Negro del Wall Street? La caída de la bolsa de valores, donde mucha gente pasó de rico a pobre, donde gente muy adinerada pasó de tener una economía superflua a una economía básica pobre debido a la caída de la bolsa de valores. Entonces, ¿qué cosa hizo el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro? ¿Qué cosa hizo? Convocó a especialistas norteamericanos para que vengan al Perú, inyecten ¿qué cosa? Una capacitación, una preparación, una misión dirigida al cual se le denominó la famosa misión económica Kenmere. Esa misión económica llamada Kenmere se encargó de capacitar, de orientar, de conducir la economía del Perú. Razón por la cual durante el gobierno de Sánchez Cerro vamos a ver que nuestra moneda peruana, el sol de oro de aquel tiempo, logra ¿qué cosa? Una estabilización. Logra estabilizarse, logra mantenerse. Es como hoy en día. La moneda peruana, estamos hablando del sol. ¿Sí o no? La moneda peruana hoy en día se ha estabilizado. A pesar de la situación económica que el Perú vive, ¿no? Es un país en miras de un desarrollo total. ¿Debido a qué? Debido a una economía de libre mercado, a una economía de libre mercado, libre competencia de precios. Antes, mis apreciados estudiantes, pregunten ustedes a sus padres, a sus abuelos, a sus familiares, los precios de los productos eran controlados por el Estado. Nadie podía vender esto más de un sol porque el Estado fijaba el precio de los productos. Y todo aquel que vendía a más de un sol, costando un sol, era sancionado tributariamente. ¿Cuándo se rompe ese tipo de, vamos a llamar así, de economía en el Perú? Ya con el gobierno de Alberto Fujimori, luego del famoso Fuji Shock, 1990. Pregunten ustedes a sus señores padres, lean las fuentes, la historia del Perú, lean el libro del profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Ahí están ubicadas todos los acontecimientos de los gobiernos, ¿no?, acontecidos a lo largo de la historia nuestra, de la historia nacional. Durante el gobierno de Sánchez Cerro, mis apreciados estudiantes, se crea el denominado BCR. Si le pregunto yo a Madeleine qué cosa es el BCR, ella me responderá el Banco Central de Reserva del Perú. Si le pregunto a Oscar Emilio Quincho de la Mata, ¿de qué se encarga el BCR? Él me responderá de la emisión de las monedas y billetes que el Perú tiene. El BCR, miren ustedes qué importancia es el BCR. Mantiene el patrón nacional, el patrón de reserva en un país como el nuestro. Durante el gobierno de este gran personaje, se establece que todos los 1 de mayo, feriado, nadie trabaja. Todo 1 de mayo se descansa, pero este día o este descanso
debe ser remunerado. ¿Qué cosa debe decir Oscar Emilio? Remunerado, o sea, pagado. Y todo aquel que trabaja el 1 de mayo debe cobrar el doble de lo que cobra por ese día, porque estamos hablando de un día especial. ¿Qué se celebra el 1 de mayo de cada año? El Día del Obrero, el Día del Trabajador. Por esa razón, durante el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, se establece en forma definitiva lo que planteó, lo que propuso, lo que estableció, nada más y nada menos el presidente Guillermo Billinghurst, por los años 1912 en el Perú. Seguimos. Ahí está. Vemos ahí al presidente Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Con su comitiva. Vemos ahí que debido a las protestas y alzamientos, este señor va a disolver a través de una ley presidencial la famosa CGTP, el famoso Sindicato General de Trabajadores del Perú, va a ser disuelto debido a las protestas y alzamientos en contra de su gobierno, generalmente manipuladas por los apristas. Los apristas le juraron, le hicieron una cruz a Sánchez Cerro, que no lo dejarían gobernar el Perú. Por esa razón, ya en breve te voy a contar qué cosa pasó entre apristas y militares durante este gobierno de Sánchez Cerro. Durante el gobierno de este presidente, mis apreciados estudiantes, se derogó la ley de conscripción vial. La ley de conscripción vial. ¿Quién promulgó esa ley? El presidente Leguía. ¿Qué cosa decía esa ley? Que todo varón entre 18 a 55 años tiene el deber de trabajar en la mejora de la infraestructura del Perú. Y esta ley solamente se dio para la gente pobre, para los indígenas, para el campesino. En cambio, la gente de alta alcurnia, la gente de gabán, sombrero y bastón en mano, ellos estaban exonerados. Miren ustedes qué injusticia, ¿no? Por parte de esta ley de conscripción vial. Por esa razón, el presidente Sánchez Cerro va a derogar. Si yo le pregunto a Oscar Emilio, ¿qué significa la palabra derogar? Es acabar, anular, terminar, ¿no? Se acabó esa ley, se derogó esa ley. Y luego, meses más tarde, se convocaría a una asamblea constituyente. ¿Me escuchaste, Harumi? ¿Está quedando claro? Quiero escucharte. ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto. ¿Seguimos entonces, hija? ¿Sí? Sí. ¿Se entiende al profesor César Uribe? ¿O nos quejamos con el director? Dígame. ¿Seguimos entonces? Se convoca a una asamblea constituyente. ¿Para qué? Para crear una nueva constitución, una reforma en la constitución. Y aparecería años más tarde una nueva constitución, la constitución de 1933. Miren ustedes, donde se da ¿qué cosa? La ley de emergencia. ¿Saben qué cosa fue la ley de emergencia? La ley de emergencia fue una ley donde se suprimía todos los derechos de la población por las violencias, alzamientos y protestas que se darían durante el gobierno de Sánchez Cerro. Miren ustedes, y ahí está una fotografía del periódico de aquel tiempo, 1933, dice ahí, el presidente de la República promulga la nueva Constitución del Perú, 1933. Miren ustedes, qué historia sensacional en la historia nuestra. Y acá vemos varias fotografías. En la primera parte, en la parte superior, vemos la iglesia en Miraflores, ahí en el centro, en el corazón de Miraflores. Una iglesia que fue atentada, miren ustedes, por un aprista llamado José Melgar. Es que los apristas juraron vengarse por la derrota que tuvo su líder Víctor Raúl Ayala Torre, por la injusta victoria, por la injusta derrota que tuvo su líder aprista Víctor Raúl Ayala Torre, creador y fundador del APRA, ¿no? Por esa razón se suspenden las protestas, se suspende el accionar de la CGTP, se suspenden también las clases en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, porque muchos fueron motivados por los apristas. Ahora sí te cuento, mira.
Los apristas muy resentidos, yo soy aprista, allista de corazón, siempre. Los apristas resentidos por la victoria que tuvo el presidente Sánchez Cerro, ¿no? Juraron vengarse y hacerle la vida imposible al presidente. Tanto así que se iniciaron protestas, alzamientos. ¿Qué cosa hizo el gobierno? Los va a corretear, los va a perseguir. Las cabezas de los líderes políticos va a tener precio. Víctor Raúl ahí de la Torre va a tener que retirarse y ubicarse en la clandestinidad. Su cabeza, el Víctor Raúl, tenía precio. Por esa razón, él estuvo y se mantuvo en la clandestinidad. Y muchos líderes apristas fueron atrapados y llevados, ¿dónde? A prisión. Dice la historia que en Trujillo, miren ustedes, al norte de Lima, ahí se mantuvo prisionero a muchos apristas. Entre ellos el Búfalo Barreto, el hermano de Víctor Raúl de la Torre, Agustín de la Torre, y muchos líderes apristas. Los apristas fueron para reclamar la libertad de estos líderes apristas detenidos. Y hubo un enfrentamiento en un cuartel. ¿Dónde? En Trujillo. Ese cuartel se llamó Cuartel of Donovan, en Trujillo. Y ahí hubo mucha muerte. Corrió bala, corrió sangre entre apristas y militares. Muchos militares también fallecieron. Los militares también se juraron vengarse del APRA. Y a todos aquellos detenidos apristas, líderes apristas, los militares los llevaron ¿dónde? A las paredes y a los muros de Chanchán. Y ahí en las paredes y los muros de Chanchán, los militares, ¿qué cosa? Fusilaron. Vemos ahí una fotografía. ¿Fusilaron a quién? A los líderes apristas. Miren ustedes hasta dónde se llegó en la historia nuestra, en la historia nacional. Enfrentamiento entre apristas y militares. Militares que acabaron con la vida de apristas. Y eso es una prueba grande que lo escribe Enrique Cirino Sotos, el mismo Jorge Basadre, ¿no? El asesinato de apristas, ¿dónde? En los muros de Chanchán. Esto colmó la paciencia de los apristas y buscaron la muerte del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. No se cansaron hasta acabar con la vida de este señor. Y fue así que un aprista de nombre, miren ustedes, Abelardo Mendoza Leiva, un militante aprista, acabó con la vida del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. Le dio 3 impactos de bala cuando el presidente se encontraba pasando revista en el hipódromo de Santa Beatriz, hoy Campo de Marte. Durante ese tiempo se desencadenó una movilización hacia la Amazonía peruana y el presidente acudió a este hipódromo de Santa Beatriz a pasar revista y a despedir a sus tropas y fuerzas que iban a la guerra. Estaba protegido, estaba muy bien cuidado, muy bien blindado el presidente. Pero miren ustedes cómo se agenció. En un mínimo descuido, Abelardo Mendoza Leiva, y está ahí el proceso en las fotografías 1, 2 y 3, ¿no? Se inmiscuye entre la gente y logra, ¿qué cosa? Salir de ese cordón que resguardaba el presidente Sánchez Cerro, y con un arma en mano, con un revólver en mano, le da 3 impactos de bala. Un tiro, miren ustedes, acaba con la vida del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. ¿Quién lo asesinó? Abelardo Mendoza Leiva. Ahí está su fotografía, un líder aprista. Sebastián Carvajal. ¿Quién asesinó al presidente Sánchez Cerro? Te escucho, a viva voz, hijo. Sebastián Carvajal. ¿Quién asesinó al presidente Luis Miguel Sánchez Cerro? Sebastián. Camila Vargas. Profe. Dime. Profe. ¿Qué pasó? ¿Quién asesinó al presidente Sánchez Cerro? Es la pregunta que te hice, Sebastián Carvajal. ¿Y tú me respondes? ¿Abelardo? Profesor, ¿fue José Melgar? No, mi amor. Abelardo Mendoza Leiva. Este personaje asesinó al presidente Luis Miguel Sánchez Cerro en el hipódromo de Santa Beatriz. Y así, de esta manera, un 30 de abril de 1933, dejaría de existir y acabaría o llegaría al fin el gobierno de Luis Miguel
Sánchez Cerro. A la muerte del presidente Sánchez Cerro, el Consejo de Ministros, liderado por José Matías Mansilla, ¿qué cosa? Nombra como presidente nada más y nada menos provisional, nada menos y nada más, ¿no? A un gran personaje militar conocido con el nombre del presidente Oscar Raimundo Benavides. Profe, ¿ya me Este puede escuchar? Consejo de Ministros convoca elecciones. Miren ustedes, años Profe. más tarde, y saldría elegido presidente un personaje que no era conocido, Luis Antonio Eguiguren. Vuelvo a repetir, a la muerte del presidente Sánchez Cerro, el Consejo de Ministros y el Congreso de la República nombra un presidente provisional. Tenía que ser un militar, Oscar Raimundo Benavides, ahí lo vemos al lado izquierdo mío. Este señor empieza a gobernar, pero con una tarea, ¿cuál? Convocar a elecciones en 1936. Y en 1936 se presentan muchos candidatos, entre ellos un tal Luis Antonio Eguiguren. Nadie lo conocía. Pero como los apristas no podían postular, porque el APRA estaba fuera de la ley, los apristas le dan su voto de confianza a Eguiguren. Es más, este se convierte en candidato aprista, entre comillas, y en secreto. ¿Qué hace el Consejo de Ministros? Se entera que Luis Antonio Eguiguren había ganado las elecciones con el apoyo del APRA, ¿y saben qué cosa pasa? Anula las elecciones. Por esa razón el presidente Oscar Raimundo Benavides se quedaría nada más y nada menos, ahí está, bonachón, se quedaría nada más y nada menos hasta 1939. ¿Por qué razón Benavides, si entró solamente para convocar elecciones, se queda hasta 1939? La respuesta, ¿cuál es? La respuesta es que una vez convocadas elecciones, ganaría un desconocido llamado Antonio Eguiguren, apoyado por el APRA, ganaría las elecciones. Y como los militares no llevaban a los apristas, anularon las elecciones de 1936. Y este personaje se quedaría hasta 1939. Y en 1939, este personaje, escúchame bien, convocaría elecciones y ganaría nada más y nada menos Manuel Prado y Ugarteche. ¿Estamos hablando de quién? Estamos hablando del hermano de Leoncio Prado. Estamos hablando del hijo de Mariano Ignacio Prado, del presidente que se robó el dinero 2 veces del Perú y se fue al extranjero a la clandestinidad. Ahora su hijo regresaría para convertirse presidente en la historia nuestra, en la historia nacional. Y acá estas fotografías interesantes, importantes, donde observamos nada más y nada menos a Víctor Raúl Haya de la Torre, líder, fundador del Partido Aprista Peruano. ¿Correcto? Entonces, hoy hemos estudiado estos 3 años de gobierno rápido que concluyó con la muerte del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. Repito, a la muerte de este presidente ingresaría Benavides, Oscar Raimundo. Pero Benavides ingresaría solamente con la idea de convocar elecciones, más no quedarse como presidente. Pero cuando convocó elecciones y vio que salió ganador, Eguiguren, apoyado por apristas, anuló las elecciones y se quedaría hasta 1939. ¿Ha quedado claro la clase? ¿Sebastián Carvajal ha comprendido la clase, hijo? Profe, ¿me puede escuchar? Sí, dime, Sebastián. Ya me puede escuchar. Ya, por fin. Se me había ido el internet. No te preocupes, hijo, no te preocupes. Estamos para comprendernos. ¿Quedó claro la clase, hijo? ¿Sí? Sí. Perfecto. Oscar Emilio, ¿quedó claro la clase? Oscar Emilio. Perfecto, señor César. Harumi Villanueva, Camila Vargas, Ángel. Profesor. ¿Sí? ¿Ven? Señores, entonces, señoras y señores, jóvenes estudiantes, con esta clase estamos llegando al final de
nuestra oportunidad de brindarle modesta y humildemente una sesión de clases más en el curso de Historia del Perú. Gracias a cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes, que tengan un bonito y bendecido fin de semana. Tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, llegando a las 339. Gracias, Patrick Chumbitas. Chao, profesor Uribe. Gracias, un abrazo, bendiciones. Chao, profesor. Buen día, gracias, Harumi. Gracias a cada uno de ustedes, su profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Gracias, un buen día. Chao.